Hola y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar en detalle cómo hice esta guitarra, la réplica de la Black One de John Mayer. Antes de entrar en el detalle de fabricación, vamos a explicar el origen y cómo llegó a ser esta guitarra un modelo de John Mayer. Quien haya seguido la carrera de este artista lo habrá visto en muchísimas ocasiones tocando con esta guitarra, una Fender Stratocaster negra con el hardware dorado muy envejecida. Pues bien, esta guitarra es un modelo nuevo que se hizo por parte de la Fender Custom Shop, que luego veremos más adelante, en 2004, y ha sido una guitarra icónica para John Mayer, que se la hizo a petición de él y es una guitarra que se le ha asociado mucho a su imagen. Sí que es verdad que actualmente ya tiene su signature con PRS, la Silver Sky, y ya no utiliza esta guitarra, pero durante muchísimos años su imagen desde bien joven ha estado asociada a la Stratocaster, ¿no? Entonces, este es el modelo que yo he conseguido replicar. Si os gusta el contenido de los diferentes vídeos que voy haciendo, por favor suscribiros y así podré trabajar en mejores contenidos. Bien, como os decía, la Black One es una guitarra icónica dentro de la imagen de John Mayer. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones con él y ahora vamos a conocer un poco cuál es el origen de una guitarra así, ¿no? Primero de todo tenemos que hablar de la Fender Custom Shop. Es la tienda personalizada dentro de la marca Fender donde diferentes artistas, que luego entraremos en detalle, fabrican guitarras con un acabado especial. Aquí tenemos que aprender un concepto que es el Heavy o el Hard Relic, que es el envejecimiento extremo. Dentro de la Custom Shop se ofrece este tipo de acabado que le llamamos Relic artificial, ¿no? Envejecimiento artificial, y dentro de este tipo de acabado el extremo, que es el que estáis viendo en estas imágenes, ¿no? Que es donde parte la Black One. Para entender el concepto de Relic, en esta historia va a entrar un nuevo actor, que es Keith Richards. Él pidió a la Fender Custom Shop que le hiciera unas réplicas de la Fender Telecaster que él utilizaba, pero cuando la hizo hubo algo que falló en esas réplicas, había algo que no encajaba en él, y eso era el desgaste original que tenía su guitarra, así que pidió que se la desgastara igual que la que ya tenía. Así es como la Fender Custom Shop aprovechó, investigó y trabajó en ofrecer a sus clientes un acabado Relic. Y aquí en 1995 se presentaron estos prototipos, como podéis ver, con un acabado suave. Luego ya nos encontramos con este tipo de acabado, que es el acabado extremo de una guitarra que ha sido tocada durante muchísimos años. Entonces, ¿existe realmente la posibilidad de que una guitarra esté así de envejecida? Pues la respuesta es sí. Como podéis ver aquí, este es Rory Gallagher con su Fender Stratocaster, que realmente había estado envejecida y está en un estado pues muy envejecido, producto del uso, del sudor también, de tocar muchísimas horas, de también pues tenerla en el suelo, arrastrarla a veces incluso. Entonces acaba teniendo este acabado tan extremo que la Fender Custom Shop también ha llegado a replicar y ofrece como modelo de la Fender Custom Shop con un acabado que, como podéis ver, es exactamente como en teoría él la tendría, ¿no? Ahora vamos a hablar de Steve Ray Vaughan, una pieza muy importante dentro de esta historia de la Black One. Aquí lo podéis ver tocando su Fender Stratocaster de los años 60, una guitarra en 3 tonos de Sunburst que está extremadamente desgastada, y todo este acabado es de forma natural por la forma de tocar, ¿no? Como os decía antes, por el sudor, las horas, todo acaba haciendo que una guitarra original de los 60 en nitrocelulosa acabe perdiendo su acabado, acabe saltándole la pintura y creándole diferentes rayones y desgastes que son auténticos del uso que le daba, ¿no? Entonces la Fender Custom Shop se encargó de replicar esta guitarra de Steve Ray Vaughan, que actualmente está a un precio de 60.000 euros, y es la guitarra en la que se basaron para hacer la Black One, ¿no? Tiene casi los mismos tipos de desgastes y todo. El artista de Fender que hizo esta guitarra fue John Cruz, que es el Master Builder que fabricó la réplica de la Black One, en la guitarra original que le hizo a John Mayer. Entonces, también vamos a conocer ahora un actor importante dentro de esta historia, que es René Martínez, que es el técnico de guitarra de John Mayer, que a la vez fue el técnico de guitarra de Steve Ray Vaughan. Y es importante también tener en cuenta su papel dentro de esta historia para acabar haciendo esta guitarra. En 2004 John Mayer se desplazó a Fender, en concreto a la Fender Custom Shop, para un poco ver cómo era el proceso de fabricación de una guitarra. Y ahí le ofrecieron poder participar y poder ser él el que construía la guitarra. No sé realmente si este cuerpo que acabó pintando en negro fue el que luego quitó y desconchó la pintura John Cruz, o lo volvieron a repintar y usaron una plantilla. Aquí vemos el Master Builder de Fender Custom Shop, John Cruz, que es el que se encargó de hacer el modelo original
y las siguientes réplicas que hizo la propia Fender. Esta ya es la réplica de la Fender que hizo de la original de John Mayer, que distribuyó y vendió, si no recuerdo mal, en 2010. Es una guitarra que solo se hicieron 83 unidades y que es una guitarra que no se encuentra actualmente disponible. Entonces, estas es las réplicas que acabó construyendo John Cruz, aparte de la versión original que hizo para John Mayer. Es una guitarra que básicamente es una réplica de la propia Black One, todo y que hay ciertos matices que la diferencian con la original auténtica. Aquí vemos la firma de John Cruz, el tipo de acabado, la forma de hacer la electrónica, incluso una carta que redactó John Mayer y firmó explicando el concepto de la guitarra. Antes de esta guitarra yo ya he visto modelos que se parecen mucho. Podéis ver por ejemplo esta guitarra de la Custom Shop de Fender que se parece muchísimo a la Black One. Es previo a este modelo y la hizo un Master Builder de Fender diferente a John Cruz. No la hizo John Cruz, la hizo otro fabricante dentro de la Fender Custom Shop, que es el que le hizo este acabado a esta guitarra y realmente se basa bastante. Como curiosidad, antes de entrar en el detalle de fabricación de mi réplica, os muestro un vídeo en el que se ve el guitarra de Raimundo Amador tocando una guitarra como la Black One. Creo, a mi parecer, que no es original por diferentes motivos. Así que ahora ya entramos en detalle a la fabricación. Este es el resultado final de la guitarra que hice, pero vamos a empezar por las primeras partes. Primero de todo, el cuerpo. Tenía claro que quería que fuera un cuerpo de calidad, que tuviera un poco pues, las características de una buena guitarra, y finalmente me decidí por un cuerpo original de Fender, en concreto fabricado en USA, en Estados Unidos, que tenía, como podéis ver, algún tipo de desperfecto y desconchón en la pintura, pero que eso no suponía ningún tipo de problema. Sí que nos encontramos con un cuerpo Fender Stratocaster Special, fabricado en USA, original del 2010. Lo primero que hice fue trabajar en el envejecimiento del plástico, de las pastillas. Lo hice con café, teniendo sumergido unos días, y acabó con un tono, ¿no? Luego trabajé en la electrónica con diferentes piezas que tenía en casa, con potenciómetros CTS, condensadores Orange Drop y las pastillas Cupicap. También repliqué la propia carta que antes os había enseñado, la traduje al castellano y la adjunté y la puse, ¿no? También trabajé en los knobs y me ayudé de diferentes trucos para acabar de envejecer el pickguard. Esto que veíais antes era una lija pegada en un potenciómetro que no usaba para darle este efecto de que los potenciómetros han girado, ¿no? Entonces trabajé muchísimo y costó bastante en decapar la pintura del cuerpo para finalmente tener el cuerpo de la guitarra sin ningún tipo de acabado, al natural. Como podéis ver, fue una sorpresa que la veta de la madera es bastante bonita. Sí que se ven las tres piezas de la unión del cuerpo, pero eso no suponía ningún problema, ya que al final el resultado final no se ha notado. También tiene diferentes rayones y golpes que en absoluto me han supuesto ningún tipo de problema, al contrario, venían bien que la guitarra ya tuviera algún tipo de marca, porque yo la he conservado. Ahora en este punto nos encontramos con una parte importante, que es el proceso de pintado. Yo realmente la opción de tener un vinilo con el dibujo a pintar fue lo primero que pensé antes de empezar este proyecto, y de hecho fue la primera cosa que compré de este proyecto, antes de las maderas y cualquier cosa. Entonces una guitarra de este tipo la podemos hacer o bien pintando toda la guitarra en negro y con diferentes herramientas y cuchillas ir quitando toda la pintura, pero eso le quita definición y exactitud a la réplica que queremos hacer. Otra opción es enmascarar con cinta toda la guitarra, dibujar ese acabado a mano y luego con un cúter ir recortando y quitando de la cinta de enmascarar esa parte encintada para luego dejarla ya al descubierto y poder pintar ya la pintura definitiva. Eso es una buena opción, pero nos da también mucho trabajo, ya que tenemos que hacer a mano ese dibujo y nos da ángulos muy rectos en el acabado. Entonces, otra opción es hacer esto, pero de forma más informática, que es coger una foto de la guitarra de la Custom Shop o la original y vectorizar todos esos desconchones y dibujos originales de la pintura, vectorizarlo, imprimirlo en un vinilo y hacer ese vinilo en negativo, que es como un enmascarado. Negativo significa que, por ejemplo, aquí que veis el resultado, todo lo que estáis viendo en blanco está quitado con láser. El adhesivo es negro y es todo lo que veis fuera. Entonces, esto es un vinilo en negativo, que lo que hice fue, primero de todo, pegarlo en la parte
que está superior al cuerpo, para crear ya el primer efecto dentro del cuerpo, que es el desgaste real por el roce de la púa. Y aquí podéis ver que ya hay un pequeño desnivel de unas micras. Aquí ya podéis ver todo el cuerpo con todo el enmascarado puesto, ya se intuyen las partes donde voy a tener que pintar. Entonces, este concepto de utilizar un enmascarado con un vinilo es profesional. Pues yo creo que sí, mucho, ya que por ejemplo en esta imagen de una guitarra o dos guitarras de la Fender Custom Shop se ven patrones exactamente iguales, incluso en esta guitarra que antes os he enseñado. O sea, ellos están utilizando de alguna forma un vinilo o patrón, ya que también con un cúter acabas haciendo unos ángulos muy rectos, como decía antes. Luego en Nitorlac compré la pintura necesaria, compré tanto la base en ámbar para darle ese tono amarillento, el black gloss y luego el acabado final en brillo. Esto fue ya las primeras capas del ámbar donde empecé a pintar. Ya se ve que va cogiendo un color como más amarillento, es el que luego también utilicé en el mástil. Luego ya con el acabado en negro se ve mate porque al lijar la pintura acaba quedando mate. Luego el brillo se lo va a dar la capa de gloss, que aquí ya veis como el acabado en brillo va cogiendo, ¿no? Os habéis fijado antes que ya había quitado la parte de una de las cuñas para que cogiera el color amarillento. Y aquí ya voy quitando el vinilo y quitando todo el enmascarado para acabar descubriendo la guitarra como tal, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que hice ya fue querer comparar la imagen original de la guitarra y lo que yo estaba haciendo con el vinilo, y podéis ver esta comparación aún sin llegar a envejecerla, como al menos vemos que las proporciones y posiciones de todo el vinilo está encajado en lo que va a ser la guitarra resultante. Entonces un proceso importante dentro de este proyecto era tener buenas referencias gráficas. Me imprimí diferentes fotos que fui utilizando. Ahora ya entramos en el proceso de envejecimiento de la madera, que utilicé lana de acero y vinagre blanco. Hice diferentes pruebas de tono para acabar de buscar la mezcla, rebajándolo con más vinagre para conseguir el envejecimiento suave que quería. Aquí vemos las primeras capas muy suaves de la lana de acero con vinagre. Tiene un color no muy extremo porque realmente con poco se asemeja más al resultado final. Luego utilicé el aceite de linaza y cera de abeja para acabar de dar también el color. También utilicé mina de lápiz para dar ese tono grisáceo y esas sombras. Junto con la cera de abeja acabó difuminando todo y dándole ese color más oscuro que necesitaba, ¿no? Luego en el proceso ya más final todo esto se va como suavizando porque realmente lo vas como puliendo y afinando, ¿no? Luego, utilizando las referencias gráficas y diferentes herramientas, trabajé con exactitud en el proceso de envejecimiento de Relic, de golpes, rayones y todo. Como podéis ver, aquí ya se le ven las diferentes marcas, rayones y todo, y sobre todo teniendo siempre una referencia gráfica de la original. Tenía las fotos al lado en la mesa de trabajo y hice todos los rayones y todo pues con cadenas de bicicleta y todo. Luego volví a hacer una comparación para ver la exactitud con la que estaba haciendo el proyecto. Como podéis ver, los diferentes círculos marcan la izquierda la guitarra original de la Custom Shop, la derecha mi modelo, e intentaba un poco ver que iba siguiendo esos puntos, ¿no? Ahora vamos a hablar del apartado de hardware. En cuanto a los strap pins, ¿no? Utilicé unos originales de Fender, además utilicé unos aros de goma para bloquear la correa, que es una cosa que no había usado nunca, pero lo había visto utilizar en John Mayer, y ya que hacía la réplica pues se lo quise poner. En cuanto a puente, me gusta mucho la marca Goto, es un puente de muy buena calidad y busqué un puente Goto con el bloque de acero. Que no fuera el de zinc, sino que fuera el auténtico bloque de acero. Entonces desmonté todas las piezas y con diferentes vapores de ácido, que es salfumán al fin y al cabo, fui envejeciendo las diferentes partes. En todo el concepto de Relic, tanto de hardware como de madera, creo en un concepto que es poco es más. Si haces poco, el envejecimiento es más realista que si te pasas y lo haces muy extremo. Realmente las piezas, como podéis ver, tienen cierto desgaste óxido que es auténtico, es natural, pero tampoco es extremo, no se pasa. Una parte importante de este proyecto son los afinadores. Esta guitarra, la original de John Mayer, utiliza unos Fender Deluxe Elite, un modelo fabricado en Alemania por la marca Schaller, que originalmente son los afinadores que tenía Steve Ray Vaughan en su Stratocaster No. 1. Fueron instalados por su técnico René Martínez, que como mencionaba antes, era el mismo que tenía John Mayer. Entonces cuando Fender hizo la Custom Shop este modelo de la Black One, René Martínez tenía un juego de estos afinadores y los utilizaron a modo de guiño para asemejarse a la No. 1 de Steve Ray.
Entonces luego el modelo Custom Shop también utilizó estos afinadores. Yo las opciones económicas que me planteaba era utilizar unos Fender Deluxe, que como podéis ver la espiga no está contorneada, y la otra opción que había también de calidad era Goto, pero estos afinadores, todo hay que ser perleados y tener el contorno, no tenían la forma de anclaje correcta. Estuve prácticamente buscando estos dos modelos, pero de casualidad una vez mirando en Wallapop encontré un chico que vendía unos Schaller originales de Fender que había usado en un proyecto para una guitarra tipo Steve Ray Vaughan, o sea, perfecto, y los adquirí porque realmente era una forma de llegar a clavar el proyecto más de lo que podía llegar a hacer y todo, y que no era la idea original, realmente los vi correctos y los adquirí. Entonces, otra parte importante de la guitarra fue el mástil. Estuve a punto de adquirir un Fender original fabricado en USA, pero realmente las especificaciones no se asemejaban a lo que yo quería. Quería un mástil con un radio 725 y grosor bastante grueso, y este mástil de All Parts lo cumple a la perfección. Realmente es exacto al mástil que tengo en la PRS Silver Sky. Además tiene un diapasón de palo rosa muy bonito, que como os digo es 725, que es el radio de la PRS. All Parts es un fabricante licenciado por Fender, que lo hace todo en Japón y que fabrica los mástiles de Fender en Japón. Luego una parte importante fueron las calcas de la marca. Ahí sí que me decidí a usar la de Fender, John Cruz y la firma de John Mayer. ¿Por qué la firma de John Mayer? Esta foto es el mástil original de la Black One, hecho la foto por John Mayer. Y veis que tiene la marca de la firma de él, ¿no? Luego otra gracia en el proyecto, ya que tenía unos afinadores de calidad baja tipo vintage, lo que hice fue instalarlos para tener los agujeros y las marcas, ya que la guitarra original de John Mayer también lo tenía eso, ¿no? Luego instalé los Deluxe Elite y así conviven los dos tipos de montaje, ¿no? El antiguo con el nuevo, y es así como lo tiene la original. Luego pulí todos los trastes, le di la forma correcta a los contornos del mástil, que venían muy rectos del proceso de fabricación. Le hice diferentes enmascarados para acabar de pintar el mástil, como yo veía en el modelo original, y ya empecé con la nitrocelulosa en ámbar, como había utilizado en el cuerpo, diferentes capas, para luego acabar dándole la del efecto brillo, para que ya tuviera el efecto gloss. Pero antes de aplicar la de brillo, lo que hice fue aplicar las calcas, siguiendo un poco las referencias fotográficas y, como os decía, la firma de Mayer, ¿no? Y luego ya sí que aquí es cuando ya terminé con el proceso de lacado, con el efecto de brillo, ¿no? Donde ya el mástil ya podríamos decir que está terminado. Esto ya es cuando le quité el enmascarado, que veis los ángulos rectos del enmascarado, pero luego con cuchilla ya lo fui suavizando para que fuera una transición realista, como si hubiera sido desgastado. Luego lo envejecí con vinagre y lana de acero y le di ya aceite de tung al diapasón para que cogiera la hidratación correcta y tuviera un color bonito, ¿no? Veis que es espectacular ese color oscuro. Además se ven como diferentes manchas también provenientes del vinagre blanco. Y el envejecido que le hice ya al propio mástil, siguiendo las referencias de la guitarra original. Como veis ya tiene el gris hecho por el vinagre, las diferentes oxidaciones. Realmente ya tiene la estética como yo quería. Incluso puedo decir que más de lo que me había imaginado a nivel de resultado. Realmente muy contento. Y tiene unas características muy semejantes a las referencias gráficas que yo tenía, ¿no? Veis todas las transiciones. También le puse cera. La cera que había utilizado en el cuerpo también la puse en la parte trasera del mástil, para que tuviera esa forma, ¿no? más correcta. Y aquí ya veis los afinadores Deluxe Elite instalados, ya como tiene la forma, lo que os decía, los agujeros, que también envejecí la parte interior del propio agujero. O sea, todo tiene su proceso, ¿no? Y el resultado final ya es el que conocéis, ya lo habéis visto. Estas son las fotos ya finales que le hice. Básicamente todo como se ve el envejecimiento, el cuerpo lógicamente lo pulí para que brillara la parte de pintura, las rayadas, todo. Realmente me ha sorprendido bastante el resultado final. Dentro de las expectativas que yo tenía del proyecto, realmente han aumentado más, ¿no? El resultado final es superior a lo que me imaginaba que podría llegar a hacer.
así que muy contento con todo el resultado y sobre todo una parte muy divertida. Toda esta parte artística del Relic es algo, un reto y a la vez es algo muy divertido porque vas haciendo diferentes partes. Como he repetido antes ya en el vídeo, poco es más, o sea, no por hacer más extremo algo va a parecer más realista, sino yo creo que la clave es en hacer que algo sea muy sutil y esos efectos de desgastado pues sean bastante suaves y no llegar a abusar con él, ¿no? Entonces este ya es el proceso final. También hice unas fotos de referencia, de la izquierda es la mía y la derecha es la réplica para poder ver con qué exactitud había llegado a construir la guitarra y un poco el reto. Y luego ya conocéis el vídeo que he colgado en mi canal donde utilizo la guitarra para tener una referencia sonora, que no es el objetivo del vídeo de hoy de aquí. O sea, si queréis escuchar la guitarra sonando, tenéis en mi canal diferentes vídeos donde se escucha bien cómo suena, y hoy era ya para enseñaros el proceso de fabricación, que creo que es bastante importante y que os quería compartir a todos. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que os haya gustado.